Buenas noches, bienvenidos a República o Caos. Tenemos un programa totalmente diferente con unos invitados que nos llenan de orgullo y de honor. Está con nosotros Mina Feliciángeli, no necesito presentarla a los paraguayos. Y desde Buenos Aires, Nico Wiñaski. Nos llama poderosamente la atención y nos preocupa poderosamente los eventos políticos que se han sucedido en Argentina a partir de la elección PASO de hace una semana. ¿Por qué Paraguay debería estar preocupado por lo que pasa en Argentina? Y siempre hablamos, en Argentina viven 1 millón de paraguayos y hay 300 o 400 mil paraguayos que están trabajando y enviando dinero a sus familias en Paraguay todos los meses. Si Argentina entra en caos, Paraguay va a sufrir. Independientemente de eso, las indefiniciones en gobierno en Argentina nos impiden hablar de hidrovía, nos impiden hablar de Mercosur, nos impiden hablar de venderle banana y tomate, que siempre se trancan en la frontera, nos impiden un montón de cosas que son normales entre países vecinos. Así que nada mejor que recurrir a Buenos Aires, a un hombre como Nico Wiñaski, que está muy bien informado. Nico, ¿cómo de preocupante es el quiebre evidente ya hoy entre Alberto Fernández y los K? ¿Qué tal? Buenas noches. Primero, obviamente, es un honor para mí, como siempre, hablar con vos, Gustavo, y además con Mina. A ver, el quiebre entre Alberto Fernández y los Kirchner es algo que se esperaba desde el primer día, no apaga la luz, de gobierno de Alberto Fernández, pero él durante meses o durante 2 años, tengo un problema con la luz. Se mantuvo leal a Cristina Kirchner de un modo a veces muy perjudicial para él, casi como que se había transfigurado su carácter y lo que pensaba políticamente, hasta que después de la derrota de las PASO, que fue rotunda, como se dice acá, una paliza impensada para todo el peronismo en todo el país. Perdón por lo de la luz, pero no puedo arreglar. ¿Y qué pasó? El peronismo unido podía ser vencido. La campaña que se hizo consiguiendo el lineamiento de Cristina Kirchner y su radicalización llevó a todos a la derrota y efectivamente se terminaron peleando. Cristina Kirchner dio el primer paso haciendo que funcionarios que son leales a ella presenten sus renuncias por las elecciones, cuando en realidad lo hacían para vaciar el gobierno a Alberto Fernández, y esto le permitió a él no ser la persona que empezaba la pelea o empezaba la traición, que estaba latente y que iba a pasar. Cristina Kirchner erró y Alberto Fernández empezó de alguna manera a ser presidente de verdad. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Buenas noches. Un placer de verdad, un placer de verdad compartir aquí con ustedes y con toda la teleaudiencia. Bueno, realmente difícil la situación en la Argentina, independientemente a este episodio muy importante, sin lugar a dudas, ¿verdad? Obviamente no soy una experta en economía como es acá Gustavo Leite, obviamente tampoco soy una experta en Argentina, porque obviamente ustedes, los periodistas de ahí, hacen los análisis cotidianamente, pero la verdad que lastimosamente la Argentina está con problemas de hace décadas, ¿verdad? Mucho tiempo. Exacto. Y yo siempre digo que el problema esencial, aparte de la famosa grieta, que es fundamental, porque cuando políticamente existe una grieta, obviamente todo es más difícil de analizar, hacer una buena caracterización común y encontrar salidas comunes a un problema que puede tener una nación. La grieta eso lo impide, no solamente lo impide, lo repotencializa, digamos. Pero yo creo que el problema esencial de la Argentina, disculpen mi ignorancia, así casi como una ama de casa voy a hablar de esto. Está muy bien. Es el tema de los subsidios. O sea, no puede vivir un país económicamente, no puede sobrevivir, ¿verdad? Cuando creo que más del 50% vive subsidiado por el otro 50% que trabaja, ¿verdad? Entonces, por eso que cuando acá surgió la pandemia y empezaron los subsidios, cuando hablé con el ministro de Economía, de Hacienda,
cuando hablé con diferentes, digamos, protagonistas de nuestra economía, decía, ojalá que esto sea efectivamente subsidio por pandemia o en guerra, pero no podemos vivir subsidiados. Se puede subsidiar un proyecto, un trabajo, pero no subsidiar para que no trabajen, ¿verdad? En vez de, yo decía, acá tenemos un sistema que se llama Tecoporá. Y yo decía, ojalá que no sea un Tecoporá, que es estar bienestar. Son transferencias condicionadas. Pero es relativamente a poca gente. Y que esto no se convierta en un tecoreí realmente, ¿verdad? Que es la cultura justamente del no trabajo, ¿verdad? De que es mucho más cómodo, en vez de producir, ser subsidiado y recibir un salario. Yo creo que ese es el problema esencial de la Argentina, aparte de la grieta, aparte del problema político, digamos, es que es un país que no puede salir adelante si el 50% prefiere ya no trabajar, ¿verdad? Porque es así, o sea, no es negocio trabajar, como decía mi hermana, que en paz descanse. Ay, bueno, ¿pero para qué yo voy a trabajar si a mí me mantienen, ¿verdad? Entonces, esto obviamente se profundiza ahora con este problema político, pero no sé si coinciden conmigo ustedes que son los expertos en economía, que el problema del subsidio es, yo creo que el problema central en la Argentina. Nico, vos que tenés bien estudiado el tema. Sí. A ver, ¿se apaga la luz? No sé si así se ve bien o... No te preocupes por la luz. Queda sensacional este efecto. Vos metele que parece que está en una discoteca. Exacto. Listo. Bueno, perdón, disculpen, no sé qué está pasando. ¿Cuáles son los dos? ¿Tecoreí? Y Tecoporá. Tecoreí es el que está de balde. Tecoporá. Sí. Las dos cosas se profundizaron en Argentina. Sí. El Tecoreí y el Tecoporá. Porque por el nivel que hay de pobreza, que la mitad de la población es pobre en la Argentina, y es cierto que más de la mitad de la población recibe plata del Estado o en subsidios o es empleado del Estado. Más de la mitad. Y efectivamente, claro, es inviable. Hay provincias donde solamente quien da empleo es el Estado nacional o provincial. Y eso obviamente después genera un voto cautivo para el oficialismo de esa provincia. Claro. El nivel de subsidios que se otorgaron, esto empezó en el año 2001 con el crack y los cambios de presidente, pero se profundizaron en la era Kirchner y sobre todo en este gobierno por la larga cuarentena, tal vez la cuarentena más larga del mundo que hubo en la Argentina, donde, vuelvo al boliche, se empezaron a pagar cientos de miles de millones de pesos en subsidios, pero además con una particularidad. Quienes antes de este gobierno estaban en la calle, cortando las calles y siendo los líderes de las organizaciones sociales, pasaron a ser secretarios de Estado del ministerio que da los subsidios. ¿Se entiende? Pasaron de la calle al despacho donde se entregan los subsidios. Eso por supuesto que hizo generar beneficios para las agrupaciones propias de esos funcionarios y al mismo tiempo se empezó a notar o se empezó a hacer cada vez más patente cómo había problemas hay problemas de desocupación, pero además había muchos ejemplos de emprendedores que querían contratar, por ejemplo, gente para la cosecha de la uva en Mendoza o de la yerba mate en Misiones, y no consiguen empleados porque los empleados preferían seguir cobrando el subsidio que empezar a trabajar como cosechadores, por ejemplo, donde perdían el subsidio y después podían ser despedidos. Este gobierno, más por impulso de Alberto Fernández, lo empezó a cambiar. Por ejemplo, ahora quienes cobran un subsidio pueden ser empleados cosechadores e incluso esa plata, la de subsidio, se utiliza para, perdón por lo de la luz, es increíble, se utiliza como compensación para el salario del empleador privado, ¿se entiende? Sí. Alguien que necesita cosecheros puede contratar a quien cobra un subsidio y además ese subsidio pasa a ser parte del salario privado. Eso se va a hacer en varias actividades. Ahora, lo desastroso, lamentablemente, es una política que parece buena, es que finalmente
quien genera el empleo, quien ayuda a generar el empleo, sigue siendo el Estado. Porque con ese subsidio que cobra ese potencial cosechador después, se le da a la persona que lo termina contratando desde el ámbito privado y le sirve para que el asalariado, digamos, tenga un costo menor. Es decir, el Estado sigue poniendo plata, sigue asfixiando con impuestos a quienes trabajan, por suerte, en blanco, porque también la informalidad del trabajo en la Argentina alcanzó niveles récord, y al mismo tiempo emite billetes para sostener esta cantidad de subsidios que es, a ver, no, no se conoce la cifra real, pero son cientos de miles de millones de pesos, o sea, millones de dólares por mes para las agrupaciones sociales, para diferentes programas. Hay muchos tipos de subsidios. Pero aún así, con todo este dinero en la calle, sigue habiendo cortes. Por el otro día hablábamos con Gustavo del paro camionero ahí en Asunción y cómo se había cortado el tránsito. Sigue habiendo todo el tiempo cortes de tránsito, pero de la principal avenida de la Argentina, de la 9 de Julio, por ejemplo, en pleno microcentro, donde quienes van son agrupaciones que no cobran subsidio del Estado. O sea, están pidiendo todavía más plata. Mientras se genera, y esto yo creo que es lo más grave, digamos, o lo más profundo, es como una cultura o una falta de memoria en mucha gente de tener alguna vez algún familiar que haya trabajado. Claro. O sea, ya hay nietos de quienes cobraban subsidios. Y nunca trabajaron. Claro, y no hay memoria en esas casas del trabajo. Así es. Nico, Y eso es algo muy complejo y muy cultural. ¿cómo Claro. ves el Congreso argentino y el mapa electoral argentino post-noviembre? ¿Crees que estas PASO son ya el resultado cantado o puede haber todavía alguna sorpresa? ¿Puede el gobierno, no sé, hacer una magia y revertir algunos resultados? ¿O vos ves que va a haber una mayoría opositora en el Congreso argentino y en algunas provincias importantes? Sí, mira, en la Argentina la magia existe. Te lo digo así, mira, prendiendo la luz como en el boliche. Todo puede pasar, realmente todo puede pasar. El resultado de las PASO es una elección para elegir candidatos, perdón por esto, para elegir candidatos para las elecciones generales. Nada más que eso, no fue una elección donde se haya elegido, digamos, a quienes van todavía a la Cámara de Diputados y de Senadores. Pero son como una gran encuesta, es una elección real, digamos, con... No sé si seguir prendiendo la luz o no. No, préndela, lo único que queda lindísimo igual así. Te cuento que estás igual iluminado. sin luz. Sí, estás igual iluminado. Bueno. Perdón, una falla técnica. Yo me paso y digo hasta de acá. Yo creía que las periodistas nomás eran divas. Había sido que los periodistas también son divos. Claro. No. Pensé que se veía oscuro, perdón. No. Lo que digo es, esta elección en realidad, lo más paradójico de todo, por lo que generó el oficialismo, es que fue una elección nacional, sí. ¿Se eligieron legisladores que van al Congreso? No. Las primarias son las internas de cada partido, que en la Argentina, por una idea de Kirchner, son obligatorias. O sea, yo estuve obligado a ir a votar a una elección en la que en realidad se delinean las internas y qué candidato de cada partido finalmente va a las elecciones reales generales de noviembre. Ahora, Nico, Ahora, decime, son ¿hasta qué elecciones punto, discúlpame, Sí. hasta qué punto, digamos, Sí. esto significa una ruptura real entre Fernández y Fernández, o sea, entre Cristina y el presidente de la República, el hecho de haber retirado a sus ministros, digo? O sea, ¿realmente es una ruptura, es definitivo? ¿Y qué consecuencias trae? Mira, todo puede pasar en la Argentina. La verdad que la lógica de Kirchner es inescrutable. Lo que generó, haciéndole presentar a sus funcionarios una renuncia para presionar a Alberto Fernández en lo que se llama un golpe de palacio, vaciarle el gobierno para intentar enderezar a Alberto Fernández o que definitivamente sea un presidente completamente dócil, fue un error increíble. Yo siempre digo en broma,
la coalición de gobierno se llama Frente de Todos, ¿no? Yo lo empecé a llamar Frente de Todos contra Todos, porque los diferentes jefes empezaron a pelear más o menos en público. Yo creo que ya hay que sacarle el frente y es todos contra todos. Eso saca dos temas a luz. El primero es que al haber un todos contra todos hay una inestabilidad inherente que se va a transmitir a todos los sectores de la sociedad. Vos sabés, Nico, que el lunes siguiente a las PASO yo tuve que cancelar una reunión que tenía con unos actores económicos importantes de Buenos Aires. Me decían, está loco el mercado, está subiendo, hay un optimismo increíble. O sea, al mercado el revés del peronismo le dio como ánimo. ¿Eso sigue así? ¿Eso va a seguir así? ¿Vos ves que eso es una línea lógica? ¿Qué puede hacer el mercado contra un gobierno que tal vez continúe yendo por todo? Justamente la reacción del mercado, que es increíble, ¿no? Reacciona subiendo las acciones, bajando el riesgo país, porque pierde el peronismo. Ahora ya, ¿hasta cuándo no se puede, radicaliza? hasta cuándo puede durar este optimismo? Sí. Porque en el sentido siguiente, si la crisis se profundiza políticamente, esto también igual trae más inestabilidad, y mayor inestabilidad siempre otra vez tiene consecuencias económicas, ¿no? Bueno, está muy bien. Mira, el día siguiente, digamos, de la suba de las acciones, de la reacción del mercado muy positiva, cuando Cristina Kirchner comete esto, que es una especie de golpe de Estado clásico, digo, como un golpe de palacio, y podía renunciar Martín Guzmán. Por ejemplo, hubo un salto del dólar, y en las cuevas, en las financieras ilegales donde se vende el dólar, el único que se puede comprar, el dólar llamado Blue, se dejaron de vender. Pero Guzmán ahora parece ratificado en el cargo por Alberto Fernández, con un presupuesto enviado al Congreso que incluye un acuerdo con el FMI. Debería el mercado, digamos, acompañar esto, pero en la Argentina lamentablemente siempre hay una variable que termina subiendo y que afecta a todos, que es el dólar. Aunque hay un cepo, aunque hay cepo de varias variables, ¿no? Está para importar, para exportar, el dólar, digamos, ilegal siempre sube, jamás baja. Tengo una pregunta que y en me el llama... contexto de más de un 50% de inflación, ¿no? Tengo una pregunta que te la quiero hacer a vos, porque se la hice a otra gente y no sé si me convencieron. ¿Por qué Milei marcó tan bien en las villas? ¿Por qué él tiene un discurso anti-subsidio libertario? ¿Qué pasó ahí? Eso es un detalle que no se conoce tanto. En las villas del conurbano bonaerense y de la ciudad de Buenos Aires subieron los votos dos sectores ideológicos completamente opuestos. La izquierda, la más combativa, subió 7% por promedio en los barrios más carenciados de La Matanza, que es la localidad con mayor cantidad de población de la Argentina y con más cantidad de villas, y también subió un porcentaje similar la izquierda en algunas villas de la ciudad de Buenos Aires. Y Milei lo mismo. Yo creo que Milei es muy polémico, llegó a ser un personaje como casi popular en la televisión, y lo digo con respeto con él, con que tengo una relación, una especie de cómic que tenía rating, que atraía a los jóvenes, y que al mismo tiempo, al tener un discurso digamos, completamente antisistema, puede haber funcionado como una especie de voto bronca también el apoyo a Milei. Perdón, que solamente sí subió en la villa de la ciudad de Buenos Aires, porque es candidato en la ciudad. Ahora, también tenía las encuestas media bien en todo el país. Él tiene un discurso de hay que terminar con la casta política, hay que cerrar el Banco Central. Es un economista muy formado, se transformó en una especie de mediático y llegó a ser una especie de rockstar. Hay que ver qué es lo que pasa con las elecciones de noviembre, donde la gente ya vota, digamos, sabiendo quién va a entrar al Congreso. Lo interesante de lo que vos decís, Gustavo, es
que había muchos mitos, digamos, en la Argentina respecto al voto. Uno, que el peronismo era invencible en Estados Unidos. No va más. Otro, que en los barrios más carenciados se votaba peronismo. No, subió a la izquierda y subió Milei. El peronismo siempre está, pero no era así. Otro, que tenía que ver con lo que hablábamos con Mina al principio. Hay un voto cautivo de las organizaciones sociales que reparten los subsidios. No se vio. La verdad que lo que se ve en la Argentina fue una elección en pandemia donde un porcentaje del 67% del padrón fue a votar. Es bajo, pero al mismo tiempo no es, digamos, no es tan bajo. Y la gente votó de modo completamente libre, digamos. Nadie esperaba el resultado, no se esperaba. El gobierno incluso salió a festejar con la hijo de la vicepresidenta y jefe de los diputados acá, Máximo Kirchner, bailando en un escenario cuando todavía no había datos fehacientes y realmente creían que ganaban. La oposición tampoco esperaba la elección que finalmente se concretó. Porque como digo yo, vino una ola donde terminó dándole votos a la oposición en 18 provincias. En muchas de esas provincias, Cristina Kirchner se juega su economía en el Senado. No en todas las provincias se votó por senador, o se va a votar por senador, pero en 8 provincias sí. E increíblemente Cristina Kirchner o el peronismo le fue muy mal en esas provincias, y si se repite ese resultado en noviembre, ella pierde el control del Senado de la Nación y sería la primera vez en la democracia que en el 83 en la Argentina donde el peronismo no tendría mayoría en el Senado. Bueno, Nico, vos sabés mejor que yo que los tiempos de televisión son crueles. Le dejo a Mina para una última Sí. pregunta y te vamos a esperar acá. Cuando vengas acá, ahora ya tenés dos Mira, me prendo compromisos. la luz. Te vas a Acá. tener que ir al programa de Y la Mina porque apago. si no te va a poner un cartón ahí, te va a Por escrachar. supuesto. Y te Me vas a tener que encantaría. venir a República Ocao. Así que cuando vengas a Paraguay tenés que traer por lo menos Por ropa para supuesto. 2 días. Mina, No, Sí. Trajes y realmente corbatas. la pregunta creo que todavía es muy difícil tener respuestas, digamos, a ver cómo se zanja todo esto y cuál va a ser el papel de, digamos, de Macri o de los macristas. ¿Van en auxilio a Fernández o lo terminan de hundir? Es que no está hundido. A ver, es prematuro decirlo, pero entró en un proceso, la verdad, en la que no se esperaba que tuviera, digamos, esa fuerza para animársela a Cristina, que tiene muchos enemigos que le tenían miedo. Y Bueno, pero con el centro de todas Fernández, maneras digo, aclaro, gobernadores. Nico, aclaro esto, lo terminan de hundir, ¿en qué sentido? Si Cristina, porque hay que decir que Cristina tiene un peso político y social grande, digamos, o sea, quitarle el respaldo lo debilita, por un lado, porque políticamente se queda como que sin base social y política. Ahora, evidentemente, lo eleva en relación a todo ese sector que está cansado del peronismo y de las medidas, sobre todo del peronismo. Pero políticamente Claro queda más débil. O sea, sí. ¿cómo se lo sostiene justamente ante Es que esta la situación? verdad es que no sé O si se queda- le saca el otro sustento, no se le da sustento y termina de caer, a eso me refiero. En la Argentina todo puede pasar. Insisto con esto y la verdad que no es para evadir la respuesta. O sea, el domingo nos acostamos todos con el peronismo perdiendo la elección y el martes pasado levantamos todo con la renuncia de los Claro. ministros de Cristina Kirchner sorpresivas, incluso para Alberto Fernández, y el miércoles ya con él aceptando la renuncia al ministro más emblemático de Cristina. Yo no sé si él queda tan débil. Porque lo que hizo Cristina Kirchner, de tratar de vaciarle el gobierno, habiendo perdido las elecciones, digamos, donde ella más jugó, en las provincias donde se vota senador, e incluso en su provincia, en Santa Cruz. Es histórico, quedó segundo el oficialismo acá en Santa Cruz, la provincia que gobierna Néstor Kirchner del año 91. Quedaron segundos. Ella queda tal vez debilitada porque no pudo formar el gobierno que quería. Y si se repite el resultado de estas pasos en noviembre, ella pierde el de la hegemonía de la Cámara
del Senado, que es ella es titular del Senado. Si finalmente el peronismo gira hacia un jefe, que podría ser Alberto Fernández, para de alguna manera terminar con el ciclo de Cristina Kirchner, la verdad que empezaría una nueva era. Ahora, como vos decís, Cristina Kirchner tiene poder de fuego, conoce todos los secretos del gobierno porque sus funcionarios están en todos lados y puede realmente empezar una guerra que termine Claro, haciendo que el peronismo se dispare a los pies. así es. Bueno, Tienen el Nico, poder, tienen todo, pero aún así se pelean. Nico, te voy a recomendar a un electricista paraguayo que vive ahí en Buenos Aires que te va a arreglar tu problema de luz. Pero no funciona, mira. Antes de irnos al corte, le tengo que recordar a nuestra teleaudiencia que en Ecovita, en Nueva Italia, hay un country fantástico, espectacular, donde la familia puede encontrarse, pueden pasar fines de semana idílicos con 50 deportes, con una laguna, con deportes náuticos, con restaurantes. Un lugar en el medio de la naturaleza soñado en el Paraguay. No dejen de anotar los datos que están en el Zócalo. Vayan a visitar Ecovita, se van a sorprender gratamente. Vamos a un corte y vamos a volver a hablar ya sobre Paraguay. Así es. Con Mina Feliciángelis. Se vienen elecciones municipales, se viene un periodo de renovación política. Creo que se viene un periodo de un presidente que probablemente después de las elecciones municipales va a estar aún más debilitado de lo que ya está. Así que tenemos muchas cosas. O no. O no. Es como en Argentina, todo Sí, puede pasar, todo ¿verdad? puede pasar. Volvemos enseguida. Buenas noches para todos. Nico, quisiera agradecerte sí. como siempre tu ilustración No. y estoy escuchando rumores que nuestras fronteras se normalizarían después de que Paraguay le gane a Argentina en fútbol. Así que si eso ocurre, te vamos a esperar acá el 15 de octubre más o menos. Voy Hasta la al programa próxima. de Mina, un saludo para Mina y espero el teléfono del electricista. Te envío. Gracias. Buenas noches para vos. Volvemos a República o Caos. Hoy estamos con una invitada de lujo. Tuvimos una interesante entrevista, ¿no? Sí, Con nuestro amigo sí, Nicolás sí. Huiñas, que Argentina es tan importante para nosotros. Así es. Pero te quiero llevar, Mina, a Vamos Paraguay. a Paraguay, volvemos a Paraguay. Ya que estás acá y tuviste la amabilidad de visitarnos, nadie lee mejor la política que vos hace un tiempo que estás en este negocio, ¿verdad? ¿Cómo ves al Partido Colorado? Porque algunas encuestas dicen que puede volver a perder Ciudad del Este y Encarnación, y que en Coronel Oviedo la cosa está apretada, que en Caguazú va a volver a ganar el Partido Liberal, que en Caacupé va a ganar el Partido Liberal, y que en Asunción probablemente Nenecho va a retener la capital. Entonces eso hace un mapa interesante que no preveíamos, y se da una circunstancia de cara al 2023 que cuando Marito va a las elecciones lo precedía un gobierno colorado medianamente bueno. Ahora mi sensación es que de ida al 2023 Marito va a ser la cara de un gobierno colorado bastante criticado. Sí, es así. ¿Cómo vos estás viendo este mapa? Bueno, en realidad complicado. Primero, antes de ir al mapa, a partir de las elecciones que se vienen ahora en octubre de las municipales, creo que es muy importante esto de la Argentina, y es importante aprender de Venezuela, es importante aprender de Cuba, es importante aprender de Nicaragua, es importante aprender de Perú. O sea, yo lo que siempre digo al empresariado, sobre todo a la clase media y alta de nuestro país, a los que cortan la torta, etcétera, que es importante instruirse mínimamente. Sí, no hace falta ir a Harvard ni nada por el estilo. Es analizar, mirar, oler, olfatear lo que pasa, ¿verdad? Yo creo que no podemos permitir que nos pase lo que está pasando en estos países que cité, ¿verdad? Somos dentro de todo, yo siempre digo, Dios parece que es paraguayo, efectivamente. Porque a pesar de los pesares, digamos, somos un país bastante más estable. O sea, creo que mejorcito que todo esto que cité, ¿verdad? Pero es importante porque esta situación no dura para siempre si uno no interviene en la realidad
de un modo correcto, ¿verdad? Y ahí viene, desde políticamente, que se nos vienen elecciones y cómo uno maneja la situación política y la situación económica, ¿verdad? No podemos ya, hoy día, antes la política incidía absolutamente en lo económico y lo económico incide también en la política, ¿verdad? Y por eso es que creo que tenemos que aprender, cuando hablaron de los camioneros, ¿verdad? Te pongo como ejemplo simplemente, ¿verdad? Uno puede estar de acuerdo o no con los camioneros, pero lo que hay es algo que es indiscutible. Un sector no cumplió con el acuerdo, ¿verdad? Que es el sector justamente exportador, sojero, etcétera, etcétera, que son sectores que encima tienen el karma, digamos, de mucha crítica, que son privilegiados, etc. Yo no soy antisojera, pero sí creo que tenemos que administrar mejor todo eso, ¿verdad? Y entonces cuando uno dice, yo apoyé, digamos, a los camioneros en el sentido que me parecía justo lo que pedían. No esperemos a que pase esto, que se tengan que movilizar, cerrar rutas, crear el caos, ¿verdad? ¿República o caos? Claro, vamos a tratar de mantenernos en república. Yo digo peor, me gusta república o caos y sobre todo que queda rock después como... Pero yo digo, voy más allá de lo que vos pusiste, yo digo república o barbarie, ¿verdad? Que es peor que el caos. Es que el caos cuando ¿verdad? Ya se desata puede ser cualquier cosa, Claro, ya no por se eso, tiene control. Que es la barbarie, que existe en otros lugares, ¿verdad? Yo creo que en la Argentina ya casi es república o barbarie, ¿verdad? Porque cuando las cosas pierden absoluto control, ¿y por qué digo barbarie? Cuando la sociedad se descompone. Te noto preocupada. Sí, muy La verdad preocupada. que no, yo te sigo y un análisis político, pero vos estás preocupada por el tejido social Así paraguayo, por nuestro contrato social que se está como que desvirtuando. No quiero que llegue, está todavía contenido, ¿verdad? Vos sabés que en República o Caos nosotros tenemos un bloque con Nicolás Wiñaski solamente a los efectos de comparar y contrastar qué hace bien Argentina y qué hace mal. Claro. Argentina con sus miles de problemas tiene una educación pública que todavía es mejor que la nuestra, pero tiene 50% de pobreza, habiendo sido uno de los 10 países más ricos del mundo hace 100 años. Para que vean. Entonces, ¿a dónde podemos llegar nosotros, imagínate? Ese tema de la irresponsabilidad populista, de vamos a darle nomás subsidio a todo el mundo. Sí. Yo recuerdo que en un programa con mi amigo Benigno López le dije, ojo con este tema del putiboy y demás que van a argentinizar Paraguay. Así Una mismo, vez que vos le das subsidio a los perros, no le sacás más. Porque yo estoy de acuerdo en subsidiar el trabajo, ¿verdad? No darle subsidio. En sentido, yo creo que efectivamente tenemos que tener una política contra la pobreza, o sea, para combatir la pobreza, contra el desempleo. Yo siempre digo que hay 4 cosas importantes en nuestro país, ¿verdad? Si yo fuera estadista, obviamente... ¿Vos nunca pensaste entrar a política partidaria, a ser elegida? No, yo hice política No, yo sé, vos, cuando ¿verdad? en realidad había que luchar y no por un cargo, sino que por un objetivo, por una filosofía, por la libertad, por la democracia. No, yo no quisiera ni un cargo público, de verdad no quisiera, en absoluto luego. Y le tengo mucha pena a aquellos que ingresan a la función pública, porque voy a decir una grosería, ¿verdad? Aunque hagas bien, no hay poronga que les venga muchas veces. Entonces, eso... Es muy ingrato, es como ser sí, militar, es como ser policía. Exacto. Pero creo que hay gente que tiene que hacerlo, ¿verdad? Y que todos tenemos que comprometernos para que aquellos que lo están intentando y lo hacen bien, apoyar, ¿verdad? Porque si no, si solamente le damos palos, solamente desmoralizamos y vamos a hacer un país justamente como la Argentina, es otro elemento psicológico muy importante, la desmoralización, ¿verdad? Que eso que no sabes hacia dónde, que no hay salida, etcétera, etcétera. Digo que hay 4 elementos importantes que tenemos que tener en cuenta los paraguayos, cada uno como comunicadora, otro como político, otro como ama de casa, 4 puntos que tenemos que exigir. Uno, salud, que nos dimos cuenta en la pandemia, que por suerte estamos reforzando y vamos a salir mejor, digamos, de lo que estábamos, porque tenemos más terapia, más médicos, etcétera. Salud. Sin salud no puedes hacer nada en la vida. La salud está primero en todo, ¿verdad? En segundo lugar ya viene trabajo. O sea, tenemos que tener políticas sociales, económicas, etcétera, que generen empleo, ¿verdad? En tercer lugar, la seguridad. Y ahí es donde yo hablo de la barbarie. Porque ahí entra el tema del crimen organizado, entra el tema de las adicciones combinado con la pobreza, ¿verdad? Cóctel explosivo. Es una bomba de tiempo, pero peor que ninguna. Porque ¿sabes lo que es un adicto pobre?
Porque los adictos luego ya son problemáticos, digamos, y según qué tipo de adicciones, otra vez, obviamente, conductas diferentes, ¿verdad? Pero un adicto, ser adicto y pobre, significa consumir crack, consumir la peor de las drogas, que generan violencia. Entonces, necesidad... Y estar dispuesto a cualquier cosa para conseguir... Por la dosis, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está pasando? El 70% de los delitos violentos que se cometen, y los no violentos también, tienen que ver con personas adictas, ¿verdad? Entonces creo que, de verdad, más que preocuparnos, yo hoy más que preocuparme por las municipales, te digo sinceramente, ¿verdad? Creo que tenemos que ocuparnos en conjuntamente ver salidas sobre esos 3 puntos. Y lo cuarto, la educación, obviamente, ¿verdad? Pero creo que como vos decís, si vos tenés salud, podés trabajar. Sí. Y si trabajás y vas a solucionar de alguna forma el tema de la educación de tu hijo, lo vas a poder comprar, pagar una maestra particular, mandarla a la escuela porque tenés trabajo, ¿verdad? Pero todo eso, y vos sabés mejor que nadie, no se puede lograr sin liderazgo político. Categórico. Si vos nos soltamos a todos los paraguayos de repente, que nadie más mande, que nadie más diga qué hay que hacer y va a ser menos en otro país, va a ser un quilombo. Donde el liderazgo es importantísimo. Entonces, el liderazgo político para mí ha sido flojo en esta administración, ha sido un liderazgo que se escuda en que no es lo mi estilo, yo dejo que los paraguayos necesitan, todos los pueblos necesitamos necesitan un liderazgo firme. Una dirección. Yendo de vuelta a lo que puede venir, yo siempre admiré tu... No sé si tenés bola de cristal, porque no existe la bola de cristal, pero tenés mucho sentido común para predecir qué va a venir. Y yo creo vos cuando Horacio salió a la política dijiste que iba a ser presidente. Sí. No te equivocaste. Entonces, ¿cómo ves el 2020? Porque el 2023 es el año en el que el Partido Colorado o se refuerza pero con una nueva identidad, pues con la que tenemos no nos alcanza, o la oposición finalmente empuja al Partido Colorado, y no como en el caso de Lugo, porque la que le va a empujar al Partido Colorado en el 2023 no va a ser la izquierda, va a ser una oposición de todos contra el Partido Colorado. Sí. Yo, mira, las municipales no estoy siguiendo, excepto Capital, ¿verdad? Y de verdad le estoy descuidando un poco al tema de las municipales, ¿verdad? Yo estoy viendo más el 2023, ¿verdad? Que son las salidas de fondo y políticas que decís que necesita el Paraguay, y estoy adentrándome más en estos problemas que te dije: salud, empleo y seguridad, sobre todo seguridad, digamos. Ahora tuve la desgracia de que hayan asesinado a mi hermana a cuchillazos, durmiendo en su cama para robarle un celular y una tablet, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí uno dice, ¿cuánta gente todos los días muere por lo mismo, ¿verdad? Entonces, o por menos. Claro, por lo mismo o por menos, pero digo, todos los días hay violencia. Entonces, dejé de lado un poco, tengo que reconocer las municipales. Y no creo que tampoco sea determinante para el 2023 las municipales. Como decía Viñaski, ¿no? Es una foto de lo que puede venir. Te va a dar una encuesta de cómo está el Pirebaí o no de los perros. Pero de aquí al 2023 hay muchas cosas que se van a tejer. Vamos a hablar del 2023 después, porque tenemos que ir a un corte ahora y ahí me das tu predicción. Dale. Volvemos enseguida con Mina Feliciángeli, quien nos visita hoy en República o Caos. Volvemos a República o Caos, estamos por anticipar el 2023, la pitonisa Mina Feliciángeli nos estaba a punto de contar cómo ella ve el desarrollo de la política paraguaya, siempre en una onda de lo que quisiéramos que ocurra, ¿verdad? Porque no, es que al revés, o sea, es que yo no haría lo que quisiera que ocurra, ¿verdad? Es lo que va a ocurrir a pesar de lo que quisieran. Claro, es lo que yo creo que es la tendencia, ¿verdad? Independientemente a mis deseos. Creo que se viene una interna muy dura dentro del Partido Colorado. Hugo Velázquez es un elemento muy importante que surgió ahora con su candidatura y creo que va a tener mucho peso. O sea, es un contrincante de temer Hugo Velázquez, porque le conoce al Colorado. ¿Viste así cuando te rascan donde te pica? Él le rasca donde le pica, ¿verdad? Él conoce eso. Y la gente, muchos colorados se sienten identificados con esa forma de hacer política, ¿verdad?
Y en contrapartida, por ahora está Santi, digo, porque no sé si lo van a sostener hasta el final, o en todo caso te pregunto a vos, si Santiago finalmente es el candidato del cartismo. Yo creo que el cartismo tiene un líder muy fuerte que es Horacio. Sí, pero él no puede ser candidato. Y Horacio ha dicho públicamente que la dupla que le gusta... Es Santiago y en Aliana. la casa de Mina se van todos a almorzar y dicen, Mina, ¿qué vamos a comer hoy? Y a mí me gusta asado, y se va a comer asado. Entonces yo creo que ese es un liderazgo que está, y es una candidatura que ya está metida con sus pros y sus contras. Yo creo que vamos camino a una interna, como vos decís, fuerte, como son todas las internas coloradas, entre Hugo Velázquez y Santi Peña. Claro, el tema es que acá es fuerte Horacio Cartes. Y no puede traspasar su voto matemáticamente. No puede. Porque una cosa es él en campaña, claro, y otra cosa es el candidato de él en campaña. Así es. Entonces... Perdón, es lo mismo que pasó con Lugo e Iramain. Lugo quitó casi 20% y Iramain no llegó a 3%. No, pero no vamos a Iramain y a Lugo, sino que, fíjate vos que en diputados, el Frente Guazú no tiene nadie. Sí. En senadores tiene porque encabeza Lugo. En política no se traspasa ni el pro ni el contra. Así es. Entonces yo veo que Hugo Velázquez es un contrincante muy fuerte para Santiago Peña, por sus características, y se va a definir en la interna colorada. Es diferente si había una interna abierta, como es en la Argentina, donde votan todos, digamos, ¿verdad? Ahí, digamos, el peso de Santiago Peña, digamos, podría ser hasta mayor que el de Velázquez. Yo no me animo a hacerte un pronóstico en una interna colorada si Velázquez no tiene mayor peso que Santiago. Entonces, si Velázquez gana la interna, y será el candidato colorado. El candidato colorado, ¿verdad? Y ahí tendríamos que ver con un candidato como Velázquez, ¿verdad? ¿Qué pasa en las nacionales? Pero ¿qué pasó en la interna, gran interna de la oposición, digamos? Si logran unirse o no, ¿verdad? ¿Cómo lo ves a Harrison ahí? Y Harrison es el Cartes de la oposición, yo siempre digo. Es el outsider que está necesitando la oposición para mi gusto. No solamente la oposición, el Partido Liberal, sin un Harrison, primero, hasta cómo financia la campaña, no sé cómo te explico, ya es una cuestión hasta material, no solamente de liderazgo o no, o liderazgo ya como el de Efraín, que ya se hizo varios intentos y no pegó, digamos, ¿verdad? Y ahora parece que Efraín está en figurillas porque el Tribunal de Justicia Electoral le dice, pero te dimos 7 millones de dólares, yo no recibí. Espera, no, pues 100.000 guaraníes se puede perder, pero claro, 7 millones de dólares es mucha plata para... Te digo, lo que le puede favorecer al Partido Colorado, digamos, porque es cierto, vino un gobierno con pandemias, la peor pandemia, la peor inundación, la peor sequía, la peor todo nos pasó, ¿verdad? Y la peor corrupción de la historia, bueno, probablemente. Entonces, no sé si la peor porque hubo varias, pero de todas maneras, digamos, yo siempre digo, en vez de hacerle manifestación a Marita, habría que hacerle una misa, porque es impresionante. Una misa de sanación. Claro, porque de verdad le viene todo, y encima él tiene un liderazgo así, muy light, digamos, entonces... En momentos así de mucha crisis necesita liderazgo aún más fuerte, y no es esa la característica de Marito, ¿verdad? Entonces el partido va a llegar medio desdibujadito, digamos, ¿verdad? Porque, digamos, pasó por mucho. Aún así el país no está tan mal, digamos. Entonces hay que decir que eso otra vez no le deja tan mal parado al Partido Colorado, ¿verdad? Pero en líneas generales uno dice va a haber alternancia, ¿verdad? Con todo esto va a haber alternancia. Pero... para ventaja de los colorados, es que la oposición no se alinea, o sea, Efraín no se baja del pony, ¿verdad? Por lo tanto, va a ser un problema también para Harrison. Hay que ver si el Frente Guazú, ¿qué juega? Porque, digamos, Harrison es un candidato más, digamos, conservador, más de derecha, y ellos le prefieren a Efraín, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿cómo juega Lugo ese partido también? Pero va a ser importante. Pero convengamos que después de mucho tiempo, si la oposición logra unirse, tiene chances. Tiene muchas chances, por eso te digo. Yo creo que se puede venir la alternancia. Va a depender de la madurez de la oposición, de que si ellos se unen en conjunto y le ponen, por ejemplo, a Harrison de candidato, creo que tienen más chances que si le ponen a Efraín, obviamente, ¿verdad? ¿Por qué le seguís poniendo a los carteles con la foto de la gente que no se va a tu programa? ¿Los escrachás, los matás? No. Hay mucha gente que no se fue a mi programa y no le puse el cartel. Poca gente... O sea, no es a todos. No es a todos. Es a los que merecen un escrache y es mi forma de escracharlos, ¿verdad? Es mi forma de escracharlos, ponerle... Y es gente que te dijo, me voy a ir, y después te dejó en bola. No me dijeron me voy a ir, en ninguno de los dos casos. Me dijeron, no,
O sea, no me dijeron ellos tampoco, no puedo, nunca pueden. Es que no quieren dar la cara. Es la gente que no tiene los huevos para enfrentarse a una mujer que le pregunta. Si vos no tenés respuesta... Vos sos picante. No, pero si, entonces no te metas, no seas estadista, ¿verdad? No pretendas ser presidente de la República y mucho menos ministro del Interior. Una autoridad de esa... Sobre todo que es una figura pública. Vos le estás preguntando las cosas que doña Juanita quiere saber. Porque doña Juanita no tiene un programa de televisión. Claro. O sea, ellos tienen la responsabilidad de comunicar. O sea, la responsabilidad. Ellos son funcionarios míos, yo le pago también el sueldo. ¿Vos crees que, yo siempre miro, ¿verdad? Y yo también fui parte de un gobierno que decía comunicamos mal. ¿Comunicamos mal o le comunicamos a la gente lo que la gente no quiere saber? ¿Cuáles que son los problemas de comunicación de nuestros gobiernos? Porque no es un tema de este gobierno nomás, es como que siempre hubo problemas. Y porque para comunicar, no solamente hay que saber comunicar, hay que tener huevos y hay que ser honesto en la comunicación. Yo creo que cuando la gente comunica honestamente, el pueblo y la gente toma eso, ¿verdad? Cuando mentís o cuando no querés dar la cara y no decir la verdad, entonces eso es lo que crea. Es mejor a veces decir, pido disculpas, nos equivocamos en esto y vamos a enmendar, que tratar de bolear con una figura falsa. O bolear o abrirte y no dar la cara. Eso es lo que ofende y lo que da rabia. Si me voy a explicar, mira, no tengo la plata porque no tenemos la maquinita. La plata viene del aporte de todos ustedes. Y si no hay aporte, yo no puedo hacer tal cosa, ¿verdad? O sea, eso, la comunicación es honestidad. Si vos tenés honestidad en la comunicación... Te pillan los perros cuando volea. Cuando empezás a abrir la boca y volea, te pillan. Sí, te pillan. Tenemos que ir al último corte. Estamos con Mina Feliciángeli desgranando lo que va a venir en política en Paraguay. Y a la vuelta del corte vamos a ensayar algunas conclusiones. Último bloque de República o Caos. Hoy tuvimos un programa especial. Estuvimos en contacto con Nico Wiñaski en Buenos Aires. Nos visita Mina Feliciángeli, un gran honor. Nos quedó claro que Argentina es una bomba de tiempo que nos afecta. Nos afecta porque viven muchísimos paraguayos y descendientes de paraguayos allá que ganan su platita, se mantienen allá, ayudan a sus familiares acá. Y si Argentina explota en lo económico, nos puede venir un boomerang a nosotros de proporciones, hasta te diría de una ola, de un tsunami. Preocupante. Preocupante también que nuestros políticos no estén mirando que el subsidio por subsidio, el gastar por gastar y el inventar gastos para que la gente no trabaje, en vez de trabajar en políticas públicas sostenibles, no es el camino. Bueno, Mina nos alertaba sobre un tema que para mí es sacar un poco de foco. No es tanto la política, es generar políticas públicas para el empleo, generar políticas públicas para que nuestro sistema de salud le iguale a todos, para que el más guapo pueda salir adelante. Entonces, yo te agradezco, Mina, por tu presencia, pero por tu enfoque. Y tus predicciones sobre la política coinciden un poco sobre lo que venimos hablando con nuestros invitados. Las cámaras son tuyas, vos sos maestra de las cámaras, así que la teleaudiencia va a querer saber qué conclusiones tenés y cómo pasaste aquí. No, me encantó estar acá, en serio. Lo más importante es efectivamente el debate. Yo creo que tenemos que promover, que es lo que haces en este programa, ¿verdad? Promover el debate, promover el debate, promover el debate. No estamos acostumbrados. Y una cosa es debatir, otra cosa es confrontar. El tema es que seamos lo más amplio posible, ¿verdad? Y que no caigamos en lo que cayó la Argentina, en la famosa grieta, ¿verdad? Tenemos que aprender, ¿verdad?, a disentir, ¿verdad? Y podemos inclusive hacer unidad en el disenso, ¿verdad? Podemos acordar 3 o 4 puntos donde colorados, liberales, socialistas, Frente Guazú, todos tenemos que coincidir, ¿verdad? Hay, como te digo, 3 o 4 puntos de políticas de Estado que tenemos que coincidir todos, ¿verdad? Y tenemos que abocarnos a debatir sobre esos temas y a exigir al que esté en el poder de turno, a exigir una política en relación a esos temas, ¿verdad? Decir simplemente que no podemos descuidar esto, todo el tema social, no podemos descuidar. ¿Estás preocupada? Estoy preocupada.
te digo, es una bomba de tiempo el tema de las drogas, las adicciones y la pobreza. Es una combinación feroz que no nos va a permitir vivir en este país o en cualquier otro. Y creo que los políticos tienen que darle importancia a eso. Y no solamente estar en el inmediatismo. El subsidio, porque eso es voto para mí, ¿verdad? Si yo te doy el subsidio, vos votás por mí, ¿verdad? Porque eso mismo, esa política, ¿verdad?, va a hacer que, como fíjate, le pasa al kirchnerismo ahora, que son los reyes del subsidio, tuvieron una gran derrota. Igual se porque picaron. No es sostenible esa Igual política. se picaron. Claro, porque esa política no es sostenible. Si fuera sostenible, fabuloso. Vamos a darle sueldo a todo el mundo y que nadie trabajar. Yo voy a ser la primera en anotarme. Pero no es se puede, eso sostenible. se puede sostener. Así es. Fue una jornada estupenda. Gracias, Mina. Gracias a ustedes. Le agradezco de vuelta a todos los que hacen posible el programa. Ya saben, C9N, nuestra casa televisiva, nuestros auspiciantes que siempre están con nosotros, al mejor equipo de producción de Latinoamérica. Ya son ahora, cada vez me exigen más y yo cada vez soy más débil y les digo que sí, pero realmente son fantásticos. Gracias porque nuestros programas tienen muy buena repercusión con la gente que nos critica. Que Dios nos bendiga a todos. Buenas noches.